ha sido un proceso de aprender a conocerme a mí mismo. Aprendí a concentrarme, a tener disciplina, a estar de manera constante haciendo algo que aparte me gusta y me apasiona. Es una manera de conocerte a ti mismo, de saber realmente quién eres. Te vuelves quizá como el medio, el camino para plasmar algo. ¿Qué? Un mensaje, una idea, un conocimiento, lo que sea, que ni siquiera viene de ti. Siempre cambia, nunca es tarde. Descubre el poder que hay en tu ser. Inspírate, transforma tu vida con Gemma Martín. Todo puede suceder. Oh, siempre cambia. Oh, atrévete a soñar. Con cada historia una nueva guía. Una de las maneras más mágicas de conectar con nosotros mismos, expresar nuestras emociones y sentimientos, se expresan a través del arte. Entonces, por eso en este episodio, el invitado que tenemos el día de hoy es un artista que yo conocí y vamos a tener el placer de conocer el día de hoy, de darnos cuenta cómo, creo que yo la palabra artista me encanta porque la denomino a que somos artistas de nuestro destino, de nuestra vida, y en tu caso vamos a ir conociendo que se transmuta algo que es material como tal. Entonces, bienvenido, amigo Cristian Borbolla. Encantada de tenerte en el podcast. Gemma, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de platicar contigo, con tu audiencia. Encantado de estar aquí. Pues, mira, todas las cosas son perfectas y por alguna razón el día de hoy tenía que ser para coordinarnos. Fue todo el show porque iba a ser otro día, pero se logró que fuera el día de hoy. Y me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos. Es correcto. Y por alguna razón estamos tú y yo sentados aquí. Entonces, algo que te define, y por eso la presentación de la frase en el principio, es que te gusta mucho todo lo que tiene que ver con arte. Yo detecté que en tu persona, eso es lo que yo detecté hasta ahorita, la palabra arte y Dios es muy importante y forman clave para lo que tú eres el día de hoy y compartes. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Cristian? Pues mira, como bien dices, el arte y Dios han sido complementos en mi vida, que los dos han sido un camino. El primero, el arte, fue un camino muy rápido en el que yo, casi de manera inmediata, cuando tenía 6 años, me di cuenta que quería ser artista, que quería dedicarme al arte, que quería empezar a pintar como un medio de transmitir en su momento. Y después el segundo, Dios se presentó en mi vida años más tarde como un camino, pero para conocerme a mí mismo. Y hoy te puedo decir que los dos han complementado mi vida, porque ambos se han transformado en un camino. El arte es la manera de conectar y Dios de conocerte a ti mismo y conectar con las personas. Algo que la gente creo que en el podcast no lo sabe porque no es lo que he contado. Y desde que supe que te iba a entrevistar dije, es el match perfecto. Fíjate que yo de chiquita pintaba. De hecho, mis papás son fotógrafos y videógrafos. Inicié pintando en discos. O sea, cuando quedaban rayados. En acetatos. Ajá, sí. Yo pintaba con mi acuarela, ¿no? Y después pues me gustaba, pinté todo mi cuarto, fue un despapalle y me metí a clases de pintura. Entonces, cuando te conozco, primero, aquí tú no, bueno, creo que en alguna ocasión te lo dije, yo te conocí a ti desde que estábamos ambos en el Club Sinergéticos, cuando éramos súper poquitos. Claro. Y recuerdo perfecto que estaba tu nombre y siempre tenías una mandala detrás. Entonces, se me hacía súper interesante y yo dije, bueno, un día lo voy a entrevistar porque eres para mí una persona referente en ese sentido. Yo en su momento pintaba, ahorita sigo haciendo a veces arte terapia de forma de terapia porque es una manera de sacar tus emociones, de incluso mostrar y creo que transmitir todo eso que hay dentro. Entonces vamos a ir más profundo a los dos, pero eso lo comparto contigo. Y quiero que me comentes, dices que fue algo muy rápido porque lo descubriste a los 6 años, pero ¿qué ha sido lo que ha marcado al Cristian del día de hoy, todo este camino a través del arte? Creo yo que ha sido un proceso de aprender a conocerme a mí mismo. Cuando tú empiezas en el arte, tienes, creo yo, 2 vertientes. La primera, como lo acabas de mencionar, se vuelve una terapia para ti mismo, para sacar, en mi caso, yo era un niño muy inquieto, entonces fue una manera de calmarme, pero al mismo tiempo aprendí a concentrarme, a tener disciplina, a estar de manera constante haciendo algo que aparte me gusta y me apasiona. Entonces, ese como primer camino. Y como segunda vertiente, es una manera de conocerte a ti mismo, de saber realmente quién eres. Y entonces cuando te pierdes, porque cuando digo te pierdes, imagínate estar frente a un lienzo en blanco, y estás con tu pincel y tu paleta, y empieza a pasar 1 minuto, 2, 1 hora, 3, 4, 6, 10 horas. En ese momento que el tiempo vuela, realmente tú te conectas con lo que estás haciendo,
pero hay un momento que dejas de ser consciente que estás haciendo un ejercicio físico y simplemente lo que haces es empezar a canalizar, y entonces canalizas ideas, sentimientos, emociones, conocimientos. Hay un momento en el que te separas del lienzo y dices, wow, ¿en qué momento pasó esto? Te pierdes totalmente. Entonces te vuelves quizá como el medio, el camino para plasmar algo, que un mensaje, una idea, un conocimiento, lo que sea, que ni siquiera viene de ti. Yo esto es algo que comento de manera genuina, y lo comento muchas veces porque estoy muy metido en el mundo del arte y conozco a muchos colegas. Entonces hay muchos que dicen, no, hombre, yo tuve una idea maravillosa y pinté esta obra. Yo me quedo así, digo, respeto mucho, difiero, porque te vuelves el canal. Tú eres como una antena que empieza a sintonizar ciertas estaciones y captas cosas y lo plasmas. Entonces tú sí tienes el expertise, tienes el movimiento, pero la idea no fue tuya como tal. En mi caso, realmente conecto con algo más grande, el universo, vida, Dios, llámale como quieras, y de ahí extraigo la idea que está en ese momento que yo tengo que bajar y que tengo que plasmar en una obra. ¿Para qué? Para que alguien más la vea. Y cuando la ve y conecta y siente, en ese momento siento que el arte cobra todo el sentido, porque de otra manera lo dejas recargado en una pared y no sirve absolutamente de nada. Se rompió el círculo virtuoso, ni siquiera empezó. En cambio, cuando alguien la ve, la aprecia, se conecta, tú como ser humano cobras todo el sentido a través de algo más grande de ti, y entonces quien lo está viendo conecta contigo, conecta con la idea, y ambos dejamos de sentir que somos entes aislados y encontramos la conexión humana que nos une a todos. Ahorita que mencionas esta parte del proceso creativo, ¿has visto la película de Soul? No, y me la han recomendado mucho. Y tienes que verla porque lo que tú describes ahorita, que es tu proceso y cómo tú lo vives y lo sientes, el proceso creativo donde sales en la película, lo llama cuando una persona está como en eso, le llama cuando estás en la zona. O sea, okay, cuando realmente te puedes, como si te vieras desde una parte externa y tú lo ves y dices, ¿esto cómo lo hice? ¿Cómo fue? Y que es el punto donde dejas de contar el tiempo y simplemente estás tan concentrado. Entonces te la súper recomiendo, y para todas las personas que están escuchando esto y no la has visto, es una muy buena película. Y de hecho en la conferencia de Rosas menciona parte de esa película y dices, cuando a veces, y no sé si te llegó a pasar en algún momento, vamos por la vida como buscando eso que en algún punto pudimos denominar como éxito, a veces sin disfrutar ese camino, porque eso lo es todo, y hasta que tenga eso y todo. Y a ese muchacho en la película le pasa que cuando tiene por lo que tanto había soñado, es como, pues ya me aplaudieron, y luego pasa el punto donde regresas a tu casa, ¿y ahora qué? Y entonces ahí pasa su vacío de decir, ¿qué? ¿Para eso hice todo? Y un gran aprendizaje de la película, que luego que la vean, es, sí, pasa algo interesante, pero te das cuenta de que puedes tener todo eso, pero disfrutándolo y realmente conectando, pero cuando conecta por aquí, no solo desde esto que a veces vimos en la vida como que, pero porque estábamos desconectados realmente y solo íbamos por eso sin ver qué pasaba en nuestro ser. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el éxito, como tú lo has mencionado, no se trata de la obtención del premio final. Eso sería la consecuencia, sería la cereza del pastel. El éxito realmente es disfrutar lo que haces en el camino, en el tiempo y en el tránsito que te lleva a llegar a ese otro punto donde ya te visualizas. Porque si no, ¿cómo transitas del punto A al punto B? Si no hay este gozo, si no hay esta bendición, este deseo de disfrutar, pues entonces te quedas muy vacío, y entonces pasa justo lo que acabas de decir. Llegas al punto final y ya no te sabe ese éxito. Oye, Cris, y entre otra de las cosas que es importante, y vamos a irlo tomando así, ¿cómo llega esta parte? Porque creo que todos tenemos un momento, llamémosle despertar, o donde te das cuenta que hay una fuerza más grande que nosotros mismos, que incluso habita en ti, que por eso somos tan virtuosos, que es Dios. ¿Cómo es esta parte de tu conexión? Yo siempre fui una gente muy espiritual, okay, muy espiritual, nada religioso, la verdad que nada. Pero siempre supe que había algo más grande que nosotros, que estaba dictando nuestro camino y que estaba moviendo fuerzas mucho más grandes de cualquiera de los que estamos aquí en este momento, planeando ciertos destinos, ciertas consecuencias, ciertos actos que van a llegar a desembocar en otras cosas. Entonces esa fuerza primigenia, cuando me di cuenta que todo su esencia era una sola palabra, que es el amor, dije, es Dios.
es lo más cercano, es el referente más cercano que tengo. Entonces para mí es eso, es esa fuerza primaria, primigenia, que late dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, y nos va conectando de una manera totalmente genuina y nos hace sentir que no estamos solos. Y ahorita que dices justo esta parte de la fuerza del amor, y que es algo que hemos tocado en algunos episodios, yo le digo, es la fuerza que rige el mundo, que rige todo lo que somos. ¿Cómo defines o qué es el amor para ti? Pues te voy a parafrasear justamente lo que acabas de decir. Es el aglutinante que une absolutamente todo lo que vemos y lo que sentimos. Me encanta porque yo la primera vez, o sea, lo comparto porque yo cuando al principio leí un libro y como que la fuerza del amor, y yo decía, a ver, ¿cómo? Porque es algo profundo, o sea, realmente el poder entenderlo es algo profundo, ¿no? Y cuando me voy dando cuenta que es verdad, o sea, todo lo que vamos nosotros sintiendo, viviendo, o sea, incluso cómo es que llega a la vida, cómo es que, y no nada más del ser humano, o sea, de una flor, de una planta, los mismos ejercicios que se ha visto, ¿no? Que si tú al agua le pones una cierta música, una sintonía, las mismas vertientes que va haciendo. Entonces creo que aquí también es cómo nos hablamos a nosotros mismos. O fíjate, muchas veces mencionamos la fuerza del electromagnetismo y no nos damos cuenta que son dos fuerzas complementarias totalmente que se complementan una a la otra, la electricidad y el magnetismo. La electricidad la tenemos en el cerebro por medio de las neuronas cuando se van conectando unas con otras, y el magnetismo es esta fuerza que tenemos en el corazón. Cuando unimos un propósito en un pensamiento con un sentimiento y o emoción, justamente estás uniendo las dos fuerzas, y a eso se le llama amor y se le llama destino. Y esa es la fuerza más grande que existe, que es el electromagnetismo. Y ahorita que mencionas y que vamos adentrándonos a esta cuestión incluso de destino, hay una frase o algo que creo que a veces es como muy trillado y todos tenemos un distinto punto de vista, y quiero ahora conocer el tuyo. La frase que dice que nosotros creamos nuestro propio destino, pero muchas veces hay otra que dice que el destino ya está escrito. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que nosotros lo creamos o que es algo que ya lo tenemos? Mira, yo creo que hay un camino predeterminado, y voy a extenderme un poco más. Yo estoy perfectamente consciente que yo elegí a mis padres, a mi papá y a mi mamá. Justamente estos dos grandes personajes en mi vida tenían toda la información que yo necesitaba en esta encarnación para vivir todas las cosas que he vivido durante mi vida. Entonces, hasta ahí es un camino predeterminado. Sin embargo, también tenemos algo que es el libre albedrío, y en ese momento es nuestro poder de elección. Siempre tienes, siempre puedes optar por el camino A o por el camino B. Que sea más fácil uno que el otro, por supuesto, pero el poder de la elección es creo yo que sea el único poder real que tenemos como raza humana. Entonces decides seguir por un lugar o por otro, y cada vez que tú tomas un camino, es decir, cada vez que eliges blanco, negro, rojo, azul, amarillo, tu vida va cambiando. Y si nos metemos un poco en la parte cuántica, bueno, pues ya haríamos multiversos donde quedó una gema que se fue por la calle B y otra gema que se fue por la calle A, y otra gema que está casada y otra que está con hijos y otra que está soltera y otra que está en el podcast, y cada una concuerda perfectamente con cada una de las elecciones que hiciste. Y si nos vamos todavía más allá, entonces hay un doble cuántico que es como una mente maestra que está ordenando y está extrayendo la sabiduría de todas estas gemas que están viviendo vidas diferentes, y tú puedes tener y accesar a esta información que está contenido en lo que se llama el campo cuántico o los registros akáshicos, o toda esta fuerza que mueve al planeta. Cuando las ballenas van con su sonar buscando cómo van del punto A al punto B, nadie entiende cómo pueden llegar. Es porque se conectan con este campo electromagnético donde existe pasado, presente y futuro en la misma línea de tiempo, al mismo momento, y pueden extraer esta información, como la podemos extraer también nosotros cuando entramos en una meditación profunda y puedes conectarte realmente con la esencia de quién eres. Ahorita acabas de decir algo que me cobra todo el sentido, y lo escuché yo por primera vez, como toda esta cuestión cuántica y demás, tanto de Deepak Chopra como del de muchas vidas, muchos maestros. Y es toda esta cuestión de, pues sí, de que muchas veces un miedo, yo recuerdo perfecto un ejemplo que ahí daba de una de sus pacientes que tenía mucho miedo como al agua o algo así porque sentía que se ahogaba, o sea, le tenía un pavor, ¿no? Y ahí explicaba la razón de que porque en alguna otra vida ella murió ahogada. Entonces, por eso esa era ese pavor o esa fobia. Creo que muchas veces, bueno, al menos en mi caso, al principio sentía como que ¿será o no será? Pero cuando te das cuenta que vas viviendo ciertas situaciones, que hay cosas que pareciese que ya habías vivido o que te sientes tan cómodo con eso, claro, cobra todo el sentido del mundo. Sí, definitivamente.
Y aquí quiero entrar a un punto también como muy importante contigo, porque lo acababas de mencionar, y ahorita acabas de decir, cuando entras a una meditación y llegas a conectar con esa parte que está en tu ser, en tu persona, y en meditación quiero que nos des como tu punto de vista, porque siento que muchas veces hay desinformación donde creemos que, o la típica que, o sea, o solo voy en blanco, o realmente qué beneficio tiene. Entonces, cuéntanos qué es la meditación. Pues yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo me levanto todos los días 5 de la mañana, preparo mi café, subo, me pongo mis audífonos, pongo una grabación que me va llevando, es una meditación hablada, y me va metiendo a una parte mucho más profunda, mucho más profunda, mucho más profunda, donde estoy perfectamente consciente, con los ojos cerrados, y en ese momento hay un instante donde yo me conecto con esta fuerza primigenia, y lo único que empiezo a sentir es una tranquilidad, un amor, una paz y un gozo, una energía que te sube de la boca del estómago y que te va impactando y empieza a irradiar todo tu cuerpo, y estás en un momento que dices, puta, quiero quedarme aquí siempre, no, o sea, no quiero salir, no quiero que se termine este momento, porque es un momento para mí, donde yo estoy en total paz, en total tranquilidad. Ese momento de éxtasis, de gozo, de total plenitud, es la meditación. Para mí es el mejor momento de mi vida. Yo lo he escuchado, ¿no? Como esta parte del mejor momento del día. Y sabes, ahorita que hablas de meditación, una de las cosas como que a mí me pasó, y de hecho la primera vez hasta susto me dio, o sea, fue como, ¿qué onda? Yo voy a un lugar que se llama Finca El Péndulo, está en Tepalo, luego te voy a llevar, siento que es uno de los lugares que te va a gustar mucho. Ahí es donde, por ejemplo, yo hice todo el proceso como de ayahuasca, distintas meditaciones, y en una ocasión voy a un evento donde fue una ceremonia de cacao. O sea, el cacao pues es algo que te tomas, es una medicina muy amorosa, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa como, por ejemplo, ayahuasca, que el DMT y demás, ¿no? Y antes de que tomáramos el cacao tuvimos una meditación guiada únicamente con respiración, y te iba guiando. Yo recuerdo que en ese momento, y aquí porque sé que muchas de las personas van a estar a lo mejor al principio como yo en ese entonces, decía de que, ay, si te dan ganas de llorar, pues llora, o si te quieres reír, te ríes, y empieza la meditación y yo solo estaba en mi cabeza, o sea, no me permitía entrar de que, ¿por qué voy a querer llorar? O como, ¿por qué me voy a querer reír si, o sea, no tenía nada que ver Claro. en mi mente, ¿no? Porque estaba en mi mente, era ahí el problema. Va pasando y yo empiezo a sentir que mi cuerpo se, o sea, como si me engarrotara, así hormiguitas y todo, y se arrima una persona y me dice que, oye, tranquila, solo suéltalo, va a pasar. Yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda, no? Y ahí fue donde descubrí por primera vez el poder que tiene una meditación, porque haciendo la historia corta, fue una meditación muy, muy sanadora para mí, y a mí lo que se me hizo como muy increíble, y dije, ¿cómo puede ser que a través de algo aparentemente tan sencillo, o como si no tomé nada, con entrar, con dejarme guiar, escuchar y conectar con mi respiración, puede haber un gran cambio en mi realidad, o sea, en este mundo tangible? Claro. Es regalarte unos minutos para ti mismo, donde estás en total paz, en total calma, y estás conectado. Ya de por sí afuera es un caos y es bastante complicada la vida en el día a día. Entonces, si no eres capaz de regalarte unos minutos al día para estar en contacto contigo, pues se hace mucho más difícil la existencia, y cada vez siento yo que te vas separando más y más y más de la fuente, de tu propósito, y preguntas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Cada vez se ven más y más lejanas si no empiezas a hacer estas prácticas. Y a la inversa, cuando empiezas a hacerlo, empiezas a cuestionarte muy seriamente los orígenes que tenemos de ti mismo, de la humanidad, y empieza a pasar un fenómeno fabuloso. Empiezas a observar el mundo desde otro punto de vista, con mucha más tranquilidad, sin juicio. Hombre, no somos perfectos, yo no soy perfecto, voy manejando, se me mete alguien y miento madres, ¿no? Pero en la generalidad del día, tu nivel de tolerancia es mucho más alto, entonces tiene muchísimos beneficios. Diste con puntos súper claves, y creo que justo es lo que nos interesa como seres humanos, ¿no? El encontrar maneras de cómo vivir más ligeros, poniendo en una palabra, y pues poder llevar nuestro día a día de una forma tranquila, feliz y plena, porque creo que justo pues en este momento esta es la vida que tenemos. Entonces, ¿de qué manera la vamos sobrellevando? Claro. Oye, Cris, y entrando en otro punto, para que ahora tú tengas esta información, medites y tengas como, o sea, este Cris que estoy viendo ahorita o que está platicando conmigo, tuvo que haber pasado para que esto llegara hacia ti por algún proceso de transformación, por algún cambio muy fuerte en tu vida que hizo que ahora seas la persona que eres. ¿Cuál fue ese proceso? Creo yo que fue una crisis muy fuerte que tuve
hace 4 años. De manera profunda y de manera honesta me empecé a preguntar realmente qué estoy haciendo aquí. Realmente, y si yo mañana dejo de existir, ¿qué pasaría? Y entonces vino la segunda pregunta. Si yo dejo de existir, ¿de qué se perdería el mundo? Y no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la total honestidad que me hice esta pregunta de mí para mí. Dije, a ver, ¿qué tienes tú que dar al mundo? Yo toda la vida, Gema, desde muy chiquillo decidí dedicarme al arte. Y empecé a producir y a tener exposiciones y me empezó a ir muy bien. Y empecé a tener cierto reconocimiento, vas generando una carrera y vas teniendo cierto nombre en tu firma. Pero llegó un momento, hace 4 años, que dije, ok, sé hacer el arte, la pintura, pero ¿para qué? ¿Es para recibir aplausos? ¿Es para recibir ovaciones? ¿Es para sentirte bien contigo mismo? ¿Es para elevar tu ego? ¿O es para no sentirte tan pequeño? ¿Para qué? Y cuando obtuve la respuesta y dije, ¿sabes qué? Yo puedo hacer muchísimo más si yo doy a los demás y si yo doy a través de mi obra. Y entonces en ese momento mi obra tuvo un cambio radical, pero radical en el fondo de lo que tenía, y empecé a esto que platicamos hace un rato, a canalizar, a obtener información del éter, del destino, a bajarla en obras de arte. Y entonces también empecé a ver que la gente empezaba a conectar impresionante con la obra. Y yo, ¿pero qué quieres decir? ¿Pero qué vale? Es que no sé, pero me mueve. Pero dije, vaya, tiene toda una lógica si te dejas llevar, si quitas al ego de tu lado. Entonces, volviendo al punto de origen de tu pregunta, ¿qué tuvo que pasar? Tuve que pasar ese quiebre, de decir realmente quién soy. Y tomar una decisión, dije, se acabó esto y mi camino va para acá. Mencionas algo que es bien importante, porque tuviste la valentía de cambiar un camino. Y eso lo digo en el contexto de cómo fue en tu vida, que estamos hablando que ya como artista, con un cierto nombre reconocido, creo que, así como decías, ¿no? El camino A, el camino B, probablemente hubiera sido más sencillo seguir con lo que ya sabías que pegaba, por decirlo, o que era lo que tú tenías, pero el tener la valentía de seguir lo que descubres que es lo que te apasiona, y más que te apasiona, que es tu propósito, porque creo que tiene un trasfondo más allá que algo tangible, que algo bueno. Por eso estamos hablando que fue lo que te preguntaste de qué se va a perder el mundo. Sí, y eso conllevó también otras cosas, que entonces dije, ok, ahora sí quiero que me vean, porque antes era mi obra, y yo ponía la obra se vendía muy bien, aplausos, qué padre, mira, él es el artista, qué gusto. Y a partir de este momento y esta decisión dije, se acabó, ahora es la obra, pero hablo yo. Y entonces empecé a hacer contenido, empecé a hacer redes, empecé a dar conferencias y empecé realmente a explicar y a decir y a manifestar todo esto que yo pongo en una obra de arte, que la gente entienda el por qué y el para qué. Dijiste otras 2 preguntas claves que tenemos que hacernos en la vida y que muchas veces las dejamos y las damos por hecho, el por qué y el para qué. Creo que si realmente aplicamos esto, que es de esas cosas que son tan sencillas de hacer y por eso no las hacemos, porque si no se queda como que vano lo que vas a realizar en la vida, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante. Y hablando de esta parte, donde ahora ya conectas con tu esencia, haces contenido, das conferencias, surge algo mágico que yo vi a través de redes sociales justamente, que es Arte Capital. ¿Qué es Arte Capital? A ver, platícanos. Arte Capital es un proyecto que nace hace 3 años, que lo generamos Alfredo Sánchez, mi socio, y tu servidor. Y nace como una idea primigenia de generar una feria de arte contemporáneo para dar oportunidad, espacio y plataforma a todos aquellos artistas que están comenzando, artistas emergentes, artistas que están en proceso de maduración, en crecimiento, y también artistas consolidados, bajo la premisa de: yo te voy a poner a ti, artista, todo el universo que necesitas para concretar y para hacer un nombre. Los coleccionistas, los inversionistas, las galerías, los críticos de arte, el foro, el exposure, las redes, para que todo el mundo te vea, tengas ventas, subas tu nivel,
te voy a subir a un ranking internacional que es una lista, llamémosla así, que existe a nivel internacional donde están todos los artistas plásticos y visuales y cada uno vamos ocupando un espacio con base en el precio que tiene tu obra y el número de exposiciones individuales, colectivas y bueno, bastante información, pero eso abona muchísimo a la carrera de un artista. Entonces nace este proyecto y hoy nos transformamos en una aceleradora de carreras de artistas. Ok. Hacemos una vez al año esta feria en el World Trade Center de la Ciudad de México y lo hacemos en la segunda semana del mes de noviembre, que fue en 2024, ahora en 2025, 3.350 metros cuadrados, 110, 120 artistas. Entonces es todo un evento que la gente ya está esperando para asistir, para conocer a los artistas, entender quiénes son los que están dictando la escena nacional e internacional, cuáles son las galerías, cuál es la propuesta y de qué se está hablando en el mundo del arte en México hoy. Oye, aquí me llama mucho la atención que hace 4 años, a este punto de quiebre, y hace 3 años surge este proyecto. ¿Crees que tiene algo? Yo creo que sí, pero quiero escucharlo de tu voz. ¿Crees que tiene algo que ver que entonces cuando tú te das cuenta ese qué y ese para qué, ahora ya no sea únicamente, por ejemplo, para Cris, porque tú pudiste haber dicho, pues todo esto lo hago para mí, ¿no? Es algo súper colectivo. ¿Tiene algo que ver eso? Totalmente, totalmente, va totalmente enlazado, porque entonces ya no se trata de ti, ya se trata de qué puedo yo dar a los demás. Y entonces empezamos a generar una marca, una plataforma para ayudar a los demás, para darles nombre, para darles visibilidad, para darles reconocimiento, darles foros, espacios, y vamos trabajando cada 2 meses haciendo eventos precisamente para eso. Aparte, ¿sabes? Ahorita que mencionas toda esta cuestión del arte y lo importante que es ese evento en el mundo del arte, me encanta este trasfondo que tiene ese proyecto, porque creo que como creencia limitante se escucha mucho que, o sea, el artista, actor, pintor, o sea, ponle el título cantante, ponle el título que quieras. Yo no sé por qué se sigue escuchando eso de que, ay, de eso te vas a morir de hambre. O sea, gente que se dedica a la actuación es una de las cosas que le dicen, gente que se dedica al arte, cuando aquí viene a desmentir. Así que si tú te quieres dedicar al arte, Cristian, platícanos y cuéntanos que realmente sí va bien. Te voy a decir una cosa para ti, Gemma, para todo el público que nos ve. Yo la primera exposición que tuve de arte la tuve a los 18 años. Okay. En 2 horas después de inaugurar la exposición vendí toda mi obra y tenía 18 años. Al día siguiente fui y me compré mi primer coche. Entonces todo aquel que diga que no se puede vivir del arte es perfectamente una mentira. Existen muchísimas fórmulas y muchísimos caminos como empezar a monetizar, a vivir de esto. Como toda carrera no es sencilla. Así como hay doctores que se mueren de hambre, abogados que no dan pie con bola y contadores que ni pa' qué, también hay artistas que no la hacen. Pero cuando te comprometes y tienes algo más grande que tú mismo, por supuesto que tienes el camino dado y las condiciones, que hay que prepararse mucho, profesionalizarse, pero las herramientas están y están al alcance de todos. Oye, y ahorita que mencionas eso de que las herramientas están y están al alcance de todos, probablemente puede haber algún artista importante e interesado aquí en ser parte de esa plataforma que has creado tú junto con Alfredo y con toda esta pues estructura que creo que es la parte de lo que se requiere, ¿no? O sea, tú bien lo mencionas, es ese acelerador para una persona que es artista. Si yo quiero ser parte de Arte Capital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meterte a la página de Arte Capital, www.artecapital.com.mx, y entonces decir, oigan, quiero ser parte de. Ahí tenemos el formulario, ahí vienen todos los links, ahí viene el WhatsApp, todo, nos mandan su obra y en automático esto pasa por un comité curatorial para decir quiénes sí y quiénes no. Y la regla es muy sencilla. Si tu obra tiene algo que decir, comunica y conecta, tienes las puertas abiertas. No estamos interesados, por ejemplo, nos llegan muchas solicitudes de señoras muy lindas y muy hermosas que hacen este tipo de terapia y dibujan tulipanes y atardeceres, y es eso, es una terapia y es muy válida para ellos. Sin embargo, no es el tipo de arte que estamos buscando para exponer en este tipo de foros. Pero si eres un artista que estás totalmente dedicado y comprometido a crecer tu carrera, te vamos a dar todas las herramientas para que la puedas llevar al siguiente nivel. Súper, pues entonces ya sabes, si quieres ser parte de Arte Capital, es una plataforma increíble y la mejor parte es que vas a rodearte de personas que tienen lo que probablemente tú no en este momento.
Y eso es bien valioso, que tienen la estructura, que tienen el conocimiento, y es aquí donde, eso para quien lo esté escuchando, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quiénes fueron las personas claves, no nomás ahorita, o sea, a través de tu vida o de todo esto que has llevado, para que tú tuvieras este crecimiento, o sea, de eso que viene a través de alguien que porque fue el medio de que te llegara la información o ese acelerador en su momento, que ha logrado que pues tú tengas este exponencial? Quizá voy a ser un poco injusto con mi respuesta porque ha habido mucha gente que me ha tendido la mano y hay muchos nombres que mi cabeza ya no retiene porque me enfoco en tantas cosas que se me va el avión. Pero sí te puedo decir que primeramente mis padres, mi papá y mi mamá fueron los primeros impulsores de mi carrera, los primeros que creyeron en mí y me brindaron todas las facilidades para poderme dedicar a esto. Después, cuando ya empecé a emprender una carrera y logré empezar a formar un nombre, una firma en este camino, se atravesó en mi camino una mujer hace 16 años, que es mi esposa, y que hoy sigue impulsando mi carrera de una manera espectacular, que es mi primera... mi primer fan. Entonces, de verdad, ella aparte es inteligentísima. Es impresionante las sugerencias que me da y de repente, oye Cris, pum, 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 y yo voy estructurando y ha sido una pieza clave en mi vida. Okay. Ahorita que mencionas tus papás, me llama mucho la atención porque eso lo digo ahora, ya te puedes dar cuenta que es algo que compartimos, el tener el apoyo de ellos. ¿Qué fue para ti esta parte de cuando tú inicias, sentirlo? O sea, y esto quiero que sea un mensaje, por ejemplo, para los papás que están escuchando eso, que a veces tradicionalmente suele ser como que, ay, sí, va a ser un rato, se le va a pasar. ¿Cómo fue que ellos te impulsaron para que si alguien es papá y está aquí y está escuchando esto, se lleve también ese mensaje de la importancia que tiene? Mira, todos los niños entre los 4 y los 10 años tienen muchísima facilidad para el dibujo, para la pintura, es algo nato. Pero cuando un papá detecta que va un poco más allá, entonces hay que empezar a poner atención, porque si el niño tiene estas dos características, es momento de prestar atención. Primero, pasa mucho tiempo dibujando, pintando, mucho más que en otras actividades. Segundo, ves que se relaja y se concentra, en automático tienes ya dos facilidades de algo que es muy complicado de obtener, la disciplina y la conexión. Entonces es momento de poner atención e impulsarlo. Entonces, ahora sí, mijo, te voy a meter a clases de esto, a clases de otro, de pintura, grabado. Hay 1000 técnicas que les puede servir a estos niños como herramientas para empezar a crecer esa creatividad. Y quizá no que se vayan a dedicar a ser artistas, pero sí les vas a dar un medio de expresión totalmente didáctico, o un medio de desfogue, o un medio para quitar la ansiedad. Y aquí estoy con puntos bien importantes, porque este medio de desfogue, de quitar la ansiedad, yo siento que cuando tienes un hobby, pongámosle la palabra, de que te haga concentrarte y te haga estar completamente presente, es bien valioso, y más en un mundo donde, si estamos hablando, que estamos diciendo niños de estas edades, donde si a mí me tocó tecnología, o sea, no, mi amigo, ahorita está por 1000 más, entonces... 1000 distractores. Sí, pues es dificilísimo. Realmente a mí me pasa que cuando me voy a poner a hacer algo, prefiero yo poner, o sea, ahorita el reloj en no molestar, el celular, porque si no, estamos como entre 1000 cosas, donde una vez más se vuelve valioso el poder concentrarte en una cosa. Y si tú pudieras hacer una recomendación para, principalmente, poniendo el contexto, y esto ya no nada más va para niños, o sea, para cualquier persona que tenga las ganas de darse cuenta si el arte, cualquier tipo de arte que tenga que ver ahorita con pintura o de cualquier estilo, ¿qué actividades le recomendarías a la persona que hiciera para poder conectar? Porque muchas veces creemos que no, pero porque no lo hemos hecho. No, totalmente. Pues mira, si tienes facilidad para alguna de las bellas artes, pintura, escultura, grabado, literatura, música, cualquiera que te llame la atención, empezar. Es justamente eso. A ver, me llama la atención la música. ¿Qué siento cuando estoy escuchando música? Me transformo, me relajo, me quedo mucho más tranquilo. Me gustaría tocar un instrumento, voy a experimentar. No tienes que irte a comprar un piano. Pero puedes ir a comprar una pequeña guitarra, una flauta y empezar a jugar. Es volver a transformarnos, Gemma, en niños. El niño no tiene miedo de experimentar. Lo dejas en un cuarto y ya toca la flauta, ya agarra la guitarra, ya está dibujando, ya está con los carritos. Él no tiene prejuicios. Entonces, la invitación es esa. Transformémonos en niños para encontrar dónde conecta nuestra alma. Y una vez que encuentres dónde conecta tu alma, ahí sigues.
Y ahí, entonces, ahora sí, empieza a ser un poquito más en serio. Ya me di cuenta que la guitarra me encanta, ya la toqué, siento que es fabuloso, pero bueno, no me salen bien las notas. Oye, voy a ir a clases de guitarra, o voy a poner en YouTube un tutorial, el más sencillo, y empezar a hacer los ejercicios diario. Obviamente, pues nadie se vuelve concertista de la noche a la mañana, pero con disciplina y tranquilidad, de verdad, puedes lograrlo. Es el proceso. Y otra vez, lo que platicábamos hace un momento, es disfrutar el proceso, no concentrarte en que me tiene que salir la melodía perfecta. No, escucho esta nota, ping, bing, 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 bing. Me encantó, que disfrute, jugar. Yo hoy te lo digo, lo sigo haciendo. Yo estoy pintando, estoy dibujando, estoy jugando. Y si ahora hago esto, ¡ay, qué rico! No, Cris, estás bien, no va por aquí, ¿no? Pero es darte la oportunidad de experimentar, porque si no se vuelve muy rígido, muy acartonado, y la vida ya es muy rígida y muy acartonada. Entonces, vívelo, disfrútalo, agradece en el día a día. Tienes salud, tienes 2 manos, 2 ojos. Pasa nada, disfrútalo y vívelo. Me encanta porque esta parte de volver a ser niños y conectar con esa esencia, que es lo que nos vuelve personas realmente felices, porque yo creo que cuando tú estás en cierta etapa de tu niñez, y no digo que no haya niñeces difíciles o así, o sea, sí, pero estamos hablando de situaciones, pero naturalmente un niño, tú lo has dicho, tiene esta parte de conectar, de experimentar, de ensuciarte, de conectar con la tierra, que también es algo muy valioso, que energéticamente va más allá y más profundo, ¿no? Y Cris, una de las cosas que quiero que nos compartas también, y que me parece que ya lo tienes muy claro, pero quiero ir retomando esa parte tan importante para cuando se llegue el momento de cerrar este episodio, es a través de todo esto que es el arte, todas las conexiones que has encontrado, todos estos puntos de quiebre que ahora se transmutan en aportar a las personas. ¿Tú ya sabes al día de hoy cuál es tu misión de vida? Pues sí, mira, yo creo de manera genuina que yo estoy aquí para transmitir a través del arte conocimientos, emociones, de que puedas darte cuenta que no estamos solos. Todos hoy en esta humanidad tenemos una situación y tenemos un sentimiento de soledad y de desunión terrible. Cuando te das cuenta que el arte es un elemento de cohesión que nos une absolutamente a todos, porque va a lo más profundo que tienes, que es el alma, en ese momento te das cuenta que formas parte de un gran colectivo llamado humanidad. Me encanta. Lo acabas de mencionar de una forma tan mágica, y yo cuando te estaba escuchando me imagino como cuando estamos en un concierto, vaya. O sea, que es una forma como visible, si estamos aquí, el ejemplo perfecto. Cuando estás en un concierto, en una fiesta, es como, es parte donde de alguna manera se unen, o sea, todos estamos en la misma sintonía. Entonces, qué bello, justo. Y otra de las cosas que quiero preguntarte. Tú mencionabas que, así como tus papás, desde hace 16 años ahora, tu esposa, ¿cómo se llama? Ellen. ¿Cómo? Ellen. Ok, Ellen ha sido una pieza súper clave en, pues no nada más en tu carrera profesional, vaya, sino en tu vida y en todo este desarrollo que has tenido tú. ¿Qué le pudieras decir tú a las personas que están ahí y que dirían, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta, por ejemplo, ¿ella se dedica a algo del arte o no tiene nada que ver con el arte? Sí, es historiadora del arte. Digo, esto es contexto y tiene que ver. Claro. Por el complemento que ustedes realizan. Sí. ¿Cómo encuentras tú como artista? Porque creo que cada uno, respecto a lo que nos vamos dedicando, y aunque para las relaciones no hay reglas ni no hay nada, es súper importante, y no me lo vas a dejar mentir, o al menos para mí lo fue, el que tu pareja sea alguien, a lo mejor no directamente que haga lo mismo que tú, pero que aporte y que te apoye, y tú de la misma manera con ella. Mira, ¿cómo alimentas eso? Yo creo que si no tienes puntos de concordancia en tu pareja, se vuelve mucho más complicado el encontrar exactamente qué es lo que te une, ¿no? Ya de por sí somos personas totalmente diferentes, todos, ¿no? Hombre, mujer, la pareja que sea. Pero tienes que encontrar esos puntos de unión para empezar a hablar del mismo lenguaje, y entonces tienes una gran virtud. Cuando te entienden, o tú la entiendes a ella, a lo que se dedica, puedes entablar grandes conversaciones. Yo hoy, por ejemplo, oye amor, ¿qué te parece este artista? ¿Qué opinas? ¿Más qué opino? ¿Sabes qué? Yo puedo estar de acuerdo en esto, pero no me parece esto. Y entonces se vuelve mucho más enriquecedor cuando tienes otro punto de vista de alguien que le gusta también, entiende, pero no piensa igual que tú. Y eso es súper, súper enriquecedor. Dice con el punto, yo con Juan Carlos, que ya, creo que ya lo conoces, ¿no? Somos el agua y el aceite, o sea, él es
una personalidad, yo soy completamente otra, y te enriquece porque yo normalmente soy mucho más extrovertida, yo no era tanto de observar o canalizar unas cosas que él sí ve. Entonces el tener ese otro punto de comparación te hace crecer más porque ahora ves, ok, a lo mejor esta es tu fortaleza, pero también agarras lo de la fortaleza de la otra persona, ¿no? Sí, claro. O sea, qué mágico, me encanta, me encanta. Oye, y para cerrar, quiero preguntarte algo. Si tú nada más tienes la oportunidad de dar un mensaje al mundo de forma corta, que yo sé que ya va por dónde va, pero que sea súper breve, ¿qué le dirías a todas las personas estando en contexto de un vacío emocional? Date la oportunidad de conectar contigo mismo. Jamás estás solo, te tienes a ti mismo. Tienes que aprender a estar contigo mismo. Aprende a verte al espejo. Ámate, eres perfecto, eres perfecta, lo puedes todo. Encuentra dónde está el brillo en tu iris, en esos ojos. Aférrate a él, bríncale, ámalo, hazlo tuyo y vas a salir adelante. Me encanta. Gracias por eso, porque me encanta decir este tipo, o sea, que nos menciones este tipo de cosas, porque creo que todos en la vida tenemos como estos momentos donde algo no está necesariamente bien y te puede tener un cierto desequilibrio, y cuando son estos momentos el poder escuchar ese tipo de cosas es súper valioso, y reafirmándolo, y así como lo hemos escuchado, todo lo que te estás diciendo es muy importante. Entonces yo agradecida de tenerte en este episodio, de haber escuchado parte de lo que tú eres, haces y eso tan importante que tienes para compartir al mundo. Este episodio es muy especial porque yo recuerdo en una dinámica que nos tocó estar juntos, él también es amigo del Mastermind, es que aquí ya los traigo entre que tienen que conocer, ya aquí la comunidad va a conocer. Eres la principal promotora, O sea, sí, déjame decirte que sí. Después de todos los podcasts, en una actividad que tuvimos juntos, algo que nos conectó al momento de compartir, por eso sabía que arte y Dios, y yo conecté mucho contigo desde el punto de decir, tiene algo que compartimos, que es querer transmitir un mensaje para aportar al mundo. Este podcast es justo para eso, para poder dejar a alguien que escuche, que a través de la historia, que a través de lo que tú escuchas puedas vivir diferente, puedas darte cuenta que hay algo que puedes vislumbrar y que siempre estamos acompañados porque estamos con nosotros mismos, que es el cierre perfecto que acabas de hacer, que estamos en un camino de transformación, de cambio, y que cuando tú cambies cómo piensas, cómo actúas, va a ir cambiando tu vida. Y eso solo tú tienes el poder de hacerlo, de relacionarte con personas distintas, de agradecer, por ejemplo, a ti, Cris, que el día de hoy estás sumando a este hermoso proyecto de Siempre Cambia, y pues agradecida contigo. Muchas gracias, amiga Gemma, de verdad, gracias por este gran proyecto que tienes, porque invitas a gente muy especial que tienen mensajes importantes para conectar con tu audiencia, y hay momentos en que estamos verdaderamente solos y nos sentimos aislados, y no es así. La gran mayoría de la humanidad se siente así, pero realmente nos tenemos a nosotros mismos. Y este tipo de proyectos ayudan muchísimo a darte cuenta de eso. Que lo piensas y lo tienes ahí como en la chistera, diciendo, ¿serán ondas mías? No, realmente así está. Y el punto es aprender a conectar los unos con los otros. Muchas gracias, Gemma, por tu invitación. Gracias por ser parte de esto. Y recuerda, siempre cambia. Siempre cambia, es un lema.